Vamos a hacer una lectura bíblica antes de sentarnos, mis hermanos, con reverencia al Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Me indican con un amén? Voltea con su hermano y pregúntale, hermano, dígale, ¿quién eres? Así, hermano. No le conteste, nada más pregúntele, ¿quién eres? ¿Quién eres? No te he visto. ¿Quién eres? Cuando somos intimidados, mis hermanos, nosotros tenemos que recordar quiénes somos, siempre. Ese es el tema del día de hoy. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Así vamos a hacer una oración y tomamos nuestros asientos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús por la bendición que nos das en esta mañana de estar delante de tu presencia. Nos acercamos a ti, Señor, como nuestro hacedor, como nuestra fortaleza, nuestro escudo, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en esta mañana, Señor, te damos gracias por este privilegio tan grande, Señor, de tu presencia, de la bendición de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, en nuestros corazones. Que sea Él mismo, Señor, ministrando nuestras vidas, llenando, Señor, nuestra boca, nuestra mente, nuestros corazones, guiándonos, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Puede tomar su asiento, mis hermanos? Gloria al Señor. Cuando eres intimidado, recuerda quién eres. Yo creo que en parte de nuestras vidas, hermanos, hubo ocasiones donde fuimos intimidados, ¿verdad? O a lo mejor en este tiempo estamos siendo intimidados. En ocasiones no es necesario violencia, ¿verdad? Como a veces estamos acostumbrados a ver, de que alguien más fuerte que nosotros nos intimida, nos amenaza, hace que nosotros, como dicen por ahí, le hacemos los mandados, ¿verdad? Intimidad, a veces nos intimidan, hermanos, a veces hasta con miradas, con palabras, con acciones, usando su autoridad máxima que tienen ellos más que nosotros, ¿verdad? En esto lo podemos ver ya sea en las escuelas con los maestros o con los líderes de los jóvenes, ¿verdad?, del salón, que intimidan a los más, pues a los que están a cargo, ¿verdad? En el trabajo vemos a veces supervisores que son abusivos, que intimidan a los trabajadores, amenazándolos porque tienen poder. Pero en esta mañana, mis hermanos, cuando somos intimidados, tenemos que recordar quiénes somos en Cristo Jesús. No para hacerle frente a las personas con el hecho de hacer guerra o pelear, hermanos, sino con el hecho de decir, yo soy hijo de Dios. Y todos, hermanos, merecemos respeto, ¿verdad? Hubo un tiempo donde en la tele estaba pasando anuncios donde decía, cuídate a ti mismo y mereces respeto, ¿verdad? Merecían respeto las personas. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo donde había tanta violencia, mis hermanos, que no se respetaban ni a las personas mayores. Sí, los jóvenes ya le faltaban el respeto a las personas mayores. No sé ahorita, ¿verdad? No he visitado mucho el mundo. Andamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Hay a veces que no nos enteramos cómo ahora se mueve la juventud, pero
nada más falta salir poquito y vemos cómo la juventud, hermanos, está perdida sin Jesús. Y cómo le faltan al respeto a las personas que merecen respeto, ya sea a las personas mayores, a las personas adultas, a sus vecinos, sí, a su prójimo. Pero dice la palabra del Señor, dice: hijitos míos, vosotros sois de Dios. En ocasiones, mis hermanos, nosotros olvidamos de que somos hijos de Dios y somos vencidos por las artimañas del enemigo. Si nos dejamos amedrentar por las palabras que nos dice el supervisor o nos dice el maestro o nos dicen aún nuestros padres, ¿verdad? Hay a veces que nosotros como padres abusamos de nuestros hijos y los intimidamos. ¿Y qué es intimidar, mis hermanos? ¿Qué es intimidar? Es causar o infundir miedo a las personas. Y a veces nosotros como padres, hermanos, infundimos miedo a nuestros hijos en lugar de que ellos confíen en nosotros. Y a veces decimos: mi hijo me respeta, ¿verdad? Porque creemos que el miedo, hermanos, es respeto, y no es así. No es lo mismo tener miedo que tener temor. Porque la palabra de Dios nos dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ese temor, hermanos, es un temor reverente hacia Dios, de una forma especial de no causarle irreverencia a Dios, ¿sí? O sea, no causarle, faltarle al respeto, ¿sí? Blasfemando en contra del nombre del Señor, o usando el nombre de Dios en vano, como dice la Escritura. En una ocasión Jesús dijo: no usen el nombre del Señor en vano, que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Porque hay a veces que nosotros decimos: no, pues en el nombre de Jesús te estoy diciendo o te juro que te digo la verdad. Y hay a veces que no es cierto, nada más con el motivo o el propósito de hacer que las otras personas nos crean. Muchas personas usan el nombre de Dios en vano. Y a veces se dan la media vuelta y siguen haciendo de lo peor ante la presencia de Dios. Identidad. ¿Qué es identidad? Identidad, mis hermanos, es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permite distinguirla de otras en un conjunto. Cada uno de nosotros, hermanos, somos distintos, ¿sí? Aunque Dios nos ve por igual, cada uno tenemos características diferentes. Y eso nos hace diferentes cada uno ante la presencia de Dios. Somos iguales. Cuando dice que somos iguales es que valemos lo mismo, ¿sí? Uno no vale más que el otro. ¿Por qué? Porque Dios nos ve por igual. Pero cada uno de nosotros tenemos características diferentes. Unos son más altos, otros son más bajitos, ¿sí? Y unos ya son ya grandes de edad, otros son más jóvenes. Son características que nos hacen diferentes de los demás y nos hacen distinguir de esta congregación, ¿verdad? Hay a veces que falta un hermano y decimos, vemos así a la multitud, y decimos: faltó una hermana. Por ejemplo, usted hacía a grande vista, ¿quién cree que faltó, mis hermanos? Varios, pero los conoce, ¿no? O sea, puede distinguirlos. No puede decir: no, pues faltó alguien, sí, pero no puedo distinguir quién es, pues todos somos iguales, ¿verdad? Todos nos parecemos. No, sabemos quiénes son. Faltan hermanos que dejaron de venir, o faltan hermanos que a lo mejor no pudieron venir, o faltan hermanos que están haciendo una actividad como ahorita, ¿verdad? Nuestra hermana Reina y nuestra hermana Adriana están haciendo una actividad para la iglesia. Pero hay personas que dejan de venir quizás por X causa, vamos a ponerle así, para no meternos en detalles, ¿sí? Por X causa dejaron de venir. ¿Pero por qué? Porque se dejaron intimidar. Se dejaron
influenciar por su adversario, por nuestro adversario, el diablo, mis hermanos. Él usa a las personas para que nosotros seamos intimidados y no vengamos más a la iglesia, o ya no estemos más en el camino del Señor, nos vayamos una vez más al mundo y hagamos las cosas que antes hacíamos que no le agradaban a Dios. Nosotros, hermanos, si somos hijos de Dios, si somos cristianos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, como decía hace un momento nuestra hermana Flor. Sí, somos hijos del gran yo soy. ¿Y cuánto nos gozamos cuando decimos eso? No es cualquier cosa, mis hermanos. Estamos hablando del gran yo soy. No estamos hablando de una estatua o de una montaña o de un sol o de una luna. Estamos hablando, mis hermanos, del creador de los cielos, el creador del universo. Aquel que se dio a conocer en aquel monte con Moisés y les dijo: diles que el gran yo soy te manda. Él es nuestro Padre. Ahora pertenecemos a Él por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, por su resurrección, por su sangre, hermanos, que somos limpiados y somos restaurados, somos justificados ante Dios nuestro Padre, y una vez más somos hechos llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando leemos la palabra, hermanos, debemos de creerla y de confesarla con nuestros labios y decir: la palabra dice que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo soy hijo de Dios, y dice la palabra que Él estará conmigo todos los días de mi vida. Así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, con David, así como los apóstoles, así como ha estado con tanta gente, mis hermanos, así Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Pero debemos de conocer a Dios. Estamos en un tiempo, hermanos, de guerra espiritual fuerte. ¿Cuántos han escuchado los estudios los jueves por la tarde? Pocos. Es importante, mis hermanos. La guerra espiritual no es cualquier tema. Y no que los otros temas no sean importantes, sino que es una guerra espiritual, hermanos, que nosotros enfrentamos todos los días de nuestra vida, desde que abrimos nuestros ojos hasta que vamos y descansamos. Porque aún descansando, hermanos, hay una guerra espiritual en contra de nosotros, violenta. Y si nosotros no dejamos pasar, hermanos, los estudios acerca de este tema, hermanos, no vamos a saber por qué estamos en guerra espiritual. En uno de los comentarios que hacía el hermano que comparte estos estudios, decía que desde que nacemos, no está hablando del nacimiento espiritual, el momento en que aceptamos a Cristo, sino dice desde el momento en que la madre da luz, dice en ese momento esa persona, aunque sea un bebé, entra en una guerra espiritual. Porque nuestro adversario, el diablo, mis hermanos, que el Señor lo reprenda, ese también es espíritu. Y él siempre está, como dice la Escritura, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y a veces decimos: no, pues los niños, ¿qué tienen que ver? ¿Verdad? Pues son de Dios, Dios los cuida. No, mis hermanos, el enemigo está buscando, y si ve a un niño indefenso, se lo come espiritualmente. Hay veces que nos dejamos llevar y decimos: no, pues es un niño, el enemigo no lo va a atacar porque Dios lo protege. Hermanos, desde que nacemos, entramos a una guerra espiritual. No sé usted, pero el enemigo, hermano, le queda poco tiempo. Poco tiempo. No sé si usted ha visto noticias últimamente de cómo el mundo, hermano, se está desenvolviendo de una manera extraña, de una manera en la cual, como decimos por ahí, está dando patadas de ahogado, ¿verdad? De que quiere hacer las cosas porque el tiempo se le está acabando.
El mundo está siendo, es gobernado, hermano, por el mundo de las tinieblas. La gente se mueve por las influencias demoníacas, ¿sí? Cuando vemos a un personaje hacer un comentario acerca de una cosa que va en contra de Dios, como por ejemplo sobre el tema del aborto, ¿verdad? Hay personas que se ponen en un púlpito, hermanos, a dar conferencias y empiezan a explicar y a decir que el aborto no es malo, que el ser que está ahí hasta que no nace es ser humano. Y déjeme decirle que muchas personas lo creen. Y muy triste, hermanos, es ver que aún todavía gente que se dice ser cristiana cree en esas palabras. E incluso hasta el ser humano que está todavía en el vientre le llaman producto, ¿verdad? Le llaman el producto. Y todavía doctores que se hacen llamar cristianos, todavía se dejan llevar y dicen, es que es el producto. Dice, no, ¿por qué no le llama por su nombre como dice la Escritura? Es un ser viviente, mis hermanos, que se está formando, que Dios está formando ahí en ese lugar, en el vientre de su madre. No es cualquier cosa. Usted y yo fuimos en ese tiempo, fuimos embriones y Dios nos empezó a formar, ¿sí? Parte por parte de nuestro cuerpo. Él ya había soplado vida en nosotros, hermanos, ya teníamos vida en ese momento. El Señor estaba formando nuestro cuerpo donde íbamos a habitar, donde íbamos a estar aquí en el mundo alabando y glorificando al Señor. Por eso hoy en día, mis hermanos, no nos debemos de dejar influenciar por el mundo cuando dice que no pasa nada cuando abortan. Hoy en día, mis hermanos, el mundo está en un caos tremendo. Gente importante a nivel mundial se levantan y empiezan a hacer comentarios en contra, ¿sí? de todas las cuestiones morales de Dios. Gente se levanta y en una ocasión dieron una noticia, hermano, no sé si la escuchó, no creo, porque fue una noticia muy escondida, que una persona que es transexual o es gay, no me acuerdo bien, fue y le disparó a la gente cristiana, que porque culpa de ellos no los aceptan a ellos. Y no sé si mucha gente se enteró de eso, y además ni se dio a conocer en las noticias bien. ¿Por qué, hermanos? Porque eran gente cristiana, era gente que pelea, hermanos, por las cuestiones morales rectas delante del Señor, de que no se deja llevar por la corriente de este mundo. Y eso solamente es una probadita de lo que viene a hacer el mundo hacia la gente que no acepte las cosas que Él hace. Yo no sé usted, hermano, si ha escuchado en las Escrituras o ha leído más bien acerca de la gran tribulación. Se acerca la gran tribulación. Muchos dicen que vamos a formar parte, una pequeña parte de la gran tribulación. Otros dicen que vamos a estar hasta la mitad. Otros dicen que vamos a estar casi saliendo. Otros dicen que no vamos a pasar. Pero la cuestión aquí, mis hermanos, es que la palabra nos invita de que estemos firmes, de que estemos vestidos de Jesucristo, para que cuando ese día venga, hermanos, Dios nos encuentre firmes en lo que hemos creído. Hay a veces que el enemigo viene y nos intimida, ya sea en las escuelas o en los trabajos, y nos hacen que nosotros rehusemos o neguemos nuestra fe en el Señor. No nos dejemos intimidar, no nos dejemos llevar por las emociones. No sé si usted se acuerda de cuando el pueblo de Israel fue intimidado por ese gigante. Sí sabe de quién estoy hablando, de Goliat. Dice la Escritura que este gigante, mis hermanos, con tan solo su voz, dice que intimidó a todo un ejército.
Y no estamos hablando de cualquier ejército, hermano, no estamos hablando del ejército mexicano, ¿verdad? Ni de estos países que conocemos. Estamos hablando del ejército de Jehová, dijo David. Dice, porque ¿quién es este, verdad, que está intimidando o provocando al ejército de Jehová de los ejércitos? Dice, ¿por qué? ¿Por qué se dejan intimidar? Un niño, un adolescente, mis hermanos, un jovencito, que él sabía quién era estando en el Señor. Él sabía, hermanos, quién era perfectamente, porque el Señor estaba con él. Y no era una fábula, no era una historia de lo que le decían a él, sino que él mismo, físicamente, personalmente comprobado, de que él reconocía de que Dios estaba con él. Y no había nada ni nada que viniera de este mundo para hacerlo, para derrotarlo. Dice la palabra del Señor que este jovencito, hermano, se paró en medio y les dice, porque ¿quién es este? ¿Quién es? Hasta lo señaló. ¿Quién es? Dice, nadie se quiere enfrentar, yo me lo enfrento. Y no era en sus fuerzas, no era porque era grande, musculoso. Dice la Escritura que era un jovencito. Sí, dice la Escritura que todavía no desarrollaba cuerpo de soldado. Todavía no podía sostener una armadura, hermanos, de hierro, de acero, que usaban los soldados. No podía sostener el escudo del rey Saúl, ni la lanza. Era un jovencito que sabía quién era, estando el Señor con él. Hoy en día, mis hermanos, viene el mundo y nos dice, no, tú ya no puedes. Ya estás grande, ya luchaste mucho tiempo y todo sigue igual. Tus hijos no van a cambiar, tu esposo no va a cambiar, tu esposa no va a cambiar. Ya ríndete, ya déjaselo a decir, déjaselo a Dios. Hermanos, Dios nos creó para un propósito. Nosotros fuimos creados para un propósito. No fuimos creados, mis hermanos, nomás por Alá y Sebao, porque Dios no tenía nada que hacer. Dice la Escritura que Dios nos creó para un propósito. Y ese propósito es para estar con Él. Y estar delante de su presencia. Fortalecernos de Él, de su Espíritu. Y ahora que tenemos lucha, hermanos, contra huestes espirituales, pues con más razón nosotros debemos de venir a la presencia de Dios, fortalecernos en su presencia, para que cuando vengan esos ataques de nuestro adversario, porque esos ataques, hermanos, van a venir de la persona que menos esperamos, y no porque sea la persona. Por eso dice la Escritura, no es contra carne ni sangre, no es contra tus parientes, no es contra tu familia, no es contra tus vecinos, porque hay a veces que agarramos algo en contra de nuestros vecinos, en contra de nuestros parientes, ¿verdad? Porque hablan mal de nosotros o porque dijeron cosas que nos hirieron. Y ahí nos sentimos resentidos en contra de ellos porque hablaron así contra nosotros. Pero dice la Escritura, no es tu lucha contra ellos, es contra el adversario que influenció a esas personas para que esas palabras llegaran ante ti y hacerte sentir menos, hacerte sentir con miedo. Entonces, ¿qué tenemos que recordar, mis hermanos? ¿Quiénes somos? Tú no eres una de esas personas que la gente dice que tú eres. Tú no eres esa persona que la persona dice, eres un flojo, eres un bueno para nada, no sirves. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esas palabras, hermanos? Y a veces vienen de nuestra familia, ¿verdad? A veces vienen de nuestros padres, a veces vienen de nuestros
incluso hasta de los abuelos. Esas son palabras que más hieren a nuestra vida, pero cuando nosotros sabemos quiénes somos, y mis hermanos, esas palabras no llegan a nuestros corazones, no se quedan ahí. Sí las escuchamos y a lo mejor nos entristece por la persona que lo está diciendo, pero eso no nos da temor, no nos intimida, sino al contrario, seguimos adelante. Porque hay a veces que somos atacados por lo que somos en Cristo Jesús. Somos atacados porque somos hijos de Dios. Y somos atacados ¿por qué? Porque la gente, hermanos, no conoce verdaderamente quién es Jesucristo. Y nos quieren intimidar. A ver tú, aleluya, o a ver tú, cristianito, ¿qué haces? O ¿por qué tú no te diviertes? O ¿por qué tú no te diviertes con nosotros? O ¿por qué tú no haces esto? Si no te fanatices tanto. Y ahí empiezan a estar argumentando. Y hay a veces, mis hermanos, que nos convencen y decimos, sí es cierto, ¿verdad? Pues ¿para qué tanta iglesia? Pues nada más con que vayamos una vez al mes, ya con eso tenemos. Ya pedimos perdón y el Señor, que cabo Dios es bueno, Dios nos perdona. Imagínense si Dios nos hubiera dicho, mira, yo voy a estar contigo cada fin de semana, ¿verdad? Cada mes, porque, pues, ¿qué tiene, verdad? Pues que cada tú te vas al mundo, ¿verdad? Si el Señor dijo que Él estaba con nosotros todos los días, hermano, es porque todos los días necesitamos de su fortaleza. No la necesitamos nada más los miércoles cuando hay oración. No la necesitamos nada más los jueves cuando hay estudio. No la necesitamos nada más los sábados cuando hay culto de jóvenes. No nada más lo necesitamos los domingos, ¿verdad? O no nada más necesitamos que venga la Semana Santa. Cuando viene Semana Santa hacen los cultos desde el jueves, ¿verdad? Hay muchas iglesias que hacen culto desde el jueves, incluso unos desde el miércoles. Otros toda la semana, desde el domingo de Ramos, toda la semana hasta el domingo. Pero el Señor no quiere que nosotros esperemos esos tiempos para estar en su presencia, porque hay a veces que confundimos que al estar en la iglesia estamos en la presencia de Dios. Y solamente que estamos aquí en el culto, en el templo, estamos en la presencia de Dios, y no es así. Dice que nosotros estamos en la presencia de Dios todos los días, desde el amanecer hasta el atardecer. Nos presentamos delante del Señor en el nombre de Jesús. Pedimos su benevolencia, pedimos sus bendiciones, pedimos sus cuidados, mis hermanos. Eso es estar en la presencia de Dios. Y no solamente eso, sino que todo el día estamos orando y le decimos a Dios, guíame por tus sendas de justicia. En el trabajo estamos diciendo, Dios, guíame para hacer bien mi trabajo. Estamos en la presencia de Dios, y Dios dijo, no te dejaré todos los días. Así como estuve con aquellos siervos de Dios, así estaré contigo todos los días. Dios siempre habla la verdad, ¿cuántos lo creen? Y es la verdad, hermanos, que nos hace libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que nos atemoriza, hermanos? El miedo a salir a la calle, a estar con los compañeros, a estar en un lugar donde la gente no tiene a Cristo, pero tenemos que estar ahí. Y nos da temor porque no hayamos qué decir. Y si me preguntan de esto, ¿qué les voy a responder? Y si me preguntan de aquello, ¿qué les voy a responder? Por eso es importante, hermanos, estar escudriñando la palabra del Señor, para que sepamos, hermanos, y ser guiados por el Espíritu para responder a toda esa clase de preguntas. Que cuando nos presentemos ahí, hermanos, vean la diferencia. ¿Sí? Vean la diferencia entre ese grupo, hermanos, de quienes somos al estar Cristo en nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que resolver esta identidad en nosotros, quienes somos hoy en día.
Y no lo tenemos que resolver mañana o pasado mañana, o cuando venga algún predicador, o cuando venga algún evangelista, algún apóstol, algún profeta. No, nosotros tenemos que saberlo desde este momento, quiénes somos al estar Cristo con nosotros. Dios es nuestro creador, ¿cuántos lo creen? Jesucristo murió por nosotros, ¿cuántos lo creen? Y el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿cuántos lo creen? Entonces, si sabemos estas cosas, hermanos, nosotros tenemos identidad de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la Santa Trinidad, hermanos, mora en nosotros. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Ellos son los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Ellos son los que nos guían. Ellos son los que nos guardan nuestros pensamientos. Aún nuestro corazón, hermanos, porque dice la palabra del Señor que nadie puede conocer las intenciones del corazón sino solo Dios. Ni aún nosotros mismos, hermanos, conocemos nuestros corazones. Porque a veces decimos una cosa ahorita y mañana hacemos una cosa totalmente diferente a lo que hablamos el día de hoy. La Biblia dice ahí en Juan capítulo 4, versículo 4, el que leímos hace unos momentos. En la nueva traducción viviente dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Pertenecen a Dios. Y en la versión normal de Valera, hermanos, dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Eso es a lo que se refiere. Si pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre las personas. Fíjense en lo que dice aquí. ¿Sobre quiénes? Sobre esas personas que hablan mal de nosotros. Porque siempre va a haber, hermanos. ¿Sí? Esas personas no las vamos a poder quitar. Pero vamos a poder enfrentar la situación. E incluso vamos a poder ir y llevarles palabra de Dios. Aun cuando nos rechacen, aun cuando nos digan cosas graves a nuestra vida, vamos a poder tener la valentía, hermanos, de ir a esas personas y decirles: mira, Cristo te ama y Él quiere transformar tu vida. Aunque esas personas te maldigan, te rechacen, te digan cosas que no son ciertas, tú le vas a decir: Cristo te ama. Pero hay a veces que queremos defendernos, ¿verdad? Y decimos: no, me las va a pagar, y no sabe con quién se ha metido, no sabe que soy un hijo de Dios. ¿Se acuerda de aquel discípulo que le dijo a Jesús: Señor, ¿quieres que le pidamos a Dios que le mande un rayo a estos tremendos? Porque no quisieron que Jesús entrara a una ciudad, a un pueblo. Le dicen los discípulos: ¿qué, Señor? ¿Cómo ves? ¿Le pedimos al Padre que mande rayos? ¿O le pedimos como el profeta? ¿Se acuerdan de este profeta Eliseo? Cuando oró, hermanos, por aquellos jóvenes aquellas personas que se burlaban de él. Imagínense que seamos así como este Eliseo. Dice la palabra que él oró, hermanos, para que Dios los destruyera, y los destruyó Dios. Dice que de repente salieron unos osos y los devoraron a todos. Nosotros somos hijos del gran Yo Soy. Y también el Señor nos dice que tengamos cuidado con lo que pedimos, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Señor, que le parta un rayo. No, hermanos, porque Dios no es un Dios de juego, ¿verdad? Y no que Dios cumpla nuestras peticiones, no que Dios cumpla nuestros caprichos, ¿verdad? No peticiones, nuestros caprichos. Sino que hay a veces, hermanos, que cuando pedimos eso, lo pedimos con tanta convicción que nuestra fe no falta.
Y lo pedimos como dice en Hebreos, ¿verdad? Que lo pedimos, que no nos mueve esa petición, esa fe de que Dios va a mandar un rayo y lo va a partir. Y hay veces pedimos por sanidad, hermanos, y no pasa nada, porque pedimos dudando. No pedimos con certeza como en aquel entonces pedíamos por un rayo, ¿verdad? Que le partiera a esa persona. Pero hay veces que estamos ya sea enfermos o alguien está enfermo y pedimos oración y la persona a veces no sana. Porque a veces nos falta convicción o nuestra fe desfallece, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos hijos del gran yo soy. El enemigo, nuestro adversario, hermanos, quizás en este momento está tratando de derribarnos, ¿sí? Usando acosadores. ¿Sí? Yo no sé ustedes si tiene acosadores en su trabajo, en la escuela, con sus vecinos, pero él está usándolos con el propósito de intimidarnos. Pero el que está en nosotros, hermanos, dice la Escritura, es más fuerte que el que está en el mundo. Y esto es lo que tenemos que recordar siempre en nuestra identidad. Y así como lo hizo David, hermanos, cuando enfrentó al gigante, de su convicción de que sabía quién era, ¿sí? Al momento de estar ahí, a él no le temorizó el tamaño, a él no le temorizó la multitud, porque él sabía que con él estaba el Todopoderoso, estaba el gran yo soy. Y hay a veces, mis hermanos, que nosotros somos amedrentados, somos humillados, pisoteados por algo tan pequeño. Es que no me saludó el hermano, o es que no volteó a verme. Somos pisoteados. Cuando el rey David se enfrentó a un problemón, ¿verdad? Ahí no era de que ya dije, no, ya siempre no. O te enfrentas porque ya hablaste. Imagínense el rey David, hermanos, pequeño, el gigante, tamaño del techo, mis hermanos. Y el rey David, el tamaño de Caleb, imagínense. Tremendo, ¿verdad? Decían todos, no, pues que le toque a Saúl, pues es el más alto, ¿verdad? Saúl estaba atemorizado, hermanos, allá en su tienda. Estaba escondido, con miedo, temblando, porque escuchaba la voz de aquel gigante. Le escuchaba y decía, no pueden, son débiles. ¿Dónde está su Dios? Y todos ahí temblando. Y cuando llega aquel jovencito, hermanos, lleno del poder de Dios, lleno de la presencia de Dios. No, ya me lo avientan en 2x3, ¿verdad? Mano, no necesito lanza ni jaina, con una piedrita, ¡fum! Con eso. ¿Por qué? Porque tenía la unción del Espíritu Santo. Uno de los salmos que escribió David, hermanos, en el Salmo 56, versículo 3 y 4, dice: en el día que temo, yo en ti confío. Fíjense bien lo que dijo David. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y en la traducción viviente dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. ¿Qué ha prometido Dios, hermanos? Que estaría con nosotros, ¿sí? En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cuando David escribió este salmo, hermanos, era en el tiempo en que Saúl lo estaba persiguiendo. Y no lo estaba persiguiendo cualquier persona, no lo estaba persiguiendo una persona del mundo. Lo estaba persiguiendo un ungido de Jehová.
una persona que tenía poder, porque Dios ungió a Saúl. Saúl, hermanos, empezó a perseguir a David y David empezó a correr, a irse. Fue cuando él empezó a sentir miedo. ¿Por qué? Porque ahora empezó a decir, bueno, Saúl, ¿por qué me quiere matar? Si se enfrentó al gigante, hermanos, Saúl, ¿qué le iba a durar, verdad? Pero el temor de David era porque Saúl era un ungido de Dios. Y era una persona para David, hermanos, intocable. Era una persona, hermanos, que no debería de tocarse por cuanto era el ungido de Dios. Porque muchos se levantarán en contra de nosotros, aún cristianos, hermanos, aún pastores, aún líderes en contra de nosotros. Y nosotros tenemos que tener cuidado cómo reaccionamos. David, hermanos, no reaccionó como reaccionó con Goliat. Él reaccionó diferente. Él reaccionó y dijo que sea Dios que se encargue de él. Yo nada más le voy a demostrar de que soy fiel a su persona, de que yo no tengo nada en contra de él, de que yo lo amo en el amor del Señor. Si un hermano se levanta contra mí y dice muchas cosas malas, hermanos, mentiras que no son verdaderas, no que hay mentiras verdaderas, ¿verdad? Ay, discúlpenme esa expresión, pero yo no le voy a responder igual. Ni le voy a decir la maldición caiga sobre ti, ¿verdad? Sino al contrario, necesitamos reaccionar como David. Si Dios está a nuestro lado, hermanos, no importa quién esté en contra de nosotros. Y quiero que me acompañe en el libro de Romanos, ya para terminar. Aquí en Romanos nos vamos a entretener una media hora, mis hermanos. Vamos a leer los versículos del 31 al 39. Capítulo 8, perdón. Ya me empezó a temblar el ojo. Gloria a Dios. Romanos 8:31, ¿estamos ahí? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿De quién se está refiriendo? A Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es su identidad, mis hermanos? Nuestra identidad es Cristo. Dice, antes, en todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y Él es Cristo. Él es el Dios Todopoderoso, el gran yo soy. Porque aquí Pablo se está refiriendo al Padre, diciendo que Él mismo, el Padre, que mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, Él mismo nos iba a cubrir, nos iba a proteger, nos iba a dar el escape, nos iba a dar la victoria en cada situación en que nos encontremos. ¿Cuántos han salido victoriosos en cosas que han estado
amedrentados, intimidados. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, enfrentamos situaciones diferentes y salimos victoriosos no por nuestras fuerzas, no por nuestra sabiduría, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Porque Él es el que nos da la fuerza, mis hermanos. Él es el que nos pone en gracia con los demás. Nosotros recibimos de las personas, hermanos, por causa de Jesucristo. Yo he recibido bendiciones de parte de otras personas, pero no porque yo tenga buen habla, ¿verdad? Que sea que convenza a las personas, sino porque Dios nos pone en gracia, mis hermanos. Hay a veces que nosotros no abrimos nuestra boca y el Señor abre las puertas y nos bendice, ya sea económicamente, ya sea materialmente o espiritualmente, pero Dios nos bendice. Hay a veces que no necesitamos abrir nuestra boca, mis hermanos, porque nuestra confianza ¿en quién está? En Dios. Como decía hace un momento ese canto, ¿verdad? Que dice, yo soy tu sanador, dice, nuestra confianza está en Él. Por eso es que nosotros caminamos, por eso es que nosotros perseveramos en la doctrina. Y una vez más hago énfasis, hermanos, a los estudios, y no que las predicaciones no son buenas, sino al contrario, ¿verdad? Son palabras que vienen de Dios para exhortarnos y guiarnos por las sendas de justicia, sino que a través de estos estudios que estamos teniendo los jueves, mis hermanos, Dios a través de su palabra nos enseña cómo debemos defendernos, aún de nosotros mismos. Porque hay a veces que nosotros mismos, mis hermanos, decimos, ay, pobrecito de mí, no sirvo para nada, tengo una mente de teflón, no, yo no sé ni para qué existo. La palabra del Señor nos ayuda para que nos defendamos aún de nosotros mismos, mis hermanos. Dios nos cuida, Dios nos ama tanto, mis hermanos, que nos da su palabra para que nosotros tengamos cuidado y nos fortalezcamos en Él. Hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que aprender, y hay veces que el tiempo no nos alcanza. Y cuando es tiempo de estudios, hermanos, lo desaprovechamos y lo dejamos ir. Por eso preguntaba al principio, ¿cuántos escuchan los estudios de los jueves? Pocos respondieron. Y yo los invito, mis hermanos, a que lo escuchemos, porque es para un propósito. Ahorita ya vamos ya en el 11, en el 11 la próxima semana. Este jueves fue el 10 o fue el 9. Fue el 9, ¿verdad? Ya me quiero adelantar. La próxima semana es el 10, ya son 10, aunque nos hemos brincado algunos, ¿verdad? Porque se han suspendido por ocasiones especiales, pero estamos ahí estudiando la palabra. Y hay a veces que el mensaje, hermanos, o el video no alcanza a decir la cita, y yo procuro buscarla y ponérselas en el WhatsApp para que vean de qué se está hablando, para que podamos estar conectados. ¿Como cuántos escucharon el mensaje del jueves? Hablaba acerca del día malo, ¿verdad? Ese día malo, hermanos, va a venir. Nadie nos vamos a escapar, a menos de que no sea hijo de Dios, ¿verdad? Pero si somos hijos de Dios, todos vamos a pasar por ese día malo. Pero por eso el Señor quiere prepararnos, quiere fortalecernos en el Señor. Nosotros debemos de comenzar, hermanos, a memorizar la palabra del Señor, si no la estamos memorizando. Si ya tenemos tiempo, hermanos, de que no memorizamos palabra, es tiempo de volverlo a hacer. Porque va a haber tiempos de persecución.
Y dice la palabra que va a haber tiempos en que la sana doctrina va a sufrir. Van a empezar a quitar las Biblias. Van a empezar a codificar los celulares. Aunque usted diga, no, yo lo tengo en mi celular, sí. Pero los van a empezar a codificar y los van a empezar a restringir de que no tenga una Biblia en el celular. En una ocasión vimos una película que hablaba acerca de un libro, hermanos, de un gran libro. Y decían que cualquiera que tuviera este libro iba a tener el control del mundo. Y ese libro era la Biblia. Ya no había Biblias en el mundo. Pero esta Biblia, hermanos, era Biblia para ciegos. No tenía letras. Y el único que la podía interpretar era la persona que la traía, porque era ciego. Y él sabía que lo que decía el libro. Después de que estuvimos viendo, pasó un lapso, hermanos, donde se pelearon y lo persiguieron hasta que le quitaron el libro. Y él llegó a un lugar, hermanos, que estaba seguro. Y cuando esta persona que le robó el libro se dio cuenta de que no había nada escrito, pues perdió todo lo que tenía en vano. Porque aún una persona que estaba junto a él, que también era ciega y que podía leerla, lo abandonó por lo que él era. Entonces ya no podía leer la palabra de Dios. Era la palabra de Dios escrita, pero para ciegos. Pero era la palabra de Dios. Después, antes de acabarse, aquella persona ciega, hermanos, empezó a dictarle a otra persona la Biblia desde el comienzo hasta el fin. ¿A qué es lo que voy, hermanos? Que esta persona se aprendió la memoria desde Génesis hasta Apocalipsis, de memoria. Y a veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo identificar un versículo. Yo sé dónde estaba, yo sé que está en la Biblia, pero por ahí debe estar. Y nos vamos a Google, ¿verdad? Y le escribimos y, aquí, ahí estaba. Romanos 8. O Apocalipsis, o Amós, ¿verdad? Libros que a veces no son familiarizados en nuestra vida, como Amós, Jonás, Habacuc. Son libros que a veces no son familiarizados en nosotros. Sí, conocemos más a Juan, Mateo, Lucas, Marcos, Timoteo, Corintios, Salmos, Proverbios. Son los que más escuchamos. Pero este hombre se aprendió la Biblia desde el principio a fin. Y nosotros no la hemos leído toda. Leído, no aprendido, sino leído, hermanos. Es tiempo, hermanos, de darnos cuenta de quiénes somos al estar Cristo con nosotros. ¿Y qué significa esta identidad para usted? Le voy a pedir que cierre sus ojos. Me meto a prender la tele. Voy a poner un canto, mis hermanos, y mientras está este canto, quiero que medite ahí en sus corazones. Si quiere ver la letra, hágalo, pero meditando en su corazón. ¿Sí? Medite en ese tiempo, en lo que el Señor le ha enseñado el día de hoy. ¿Quiénes somos? Quizás a veces, mis hermanos, nosotros no sabemos quiénes somos en Cristo. Y a veces estando en el Señor, nos sentimos rechazados. Nos sentimos alejados de nuestros hermanos en Cristo. Incluso hay ocasiones que nos sentimos rechazados por el Señor.
que nos sentimos rechazados por Dios mismo, porque nosotros no conocemos quiénes somos en Cristo Jesús. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, de que todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. De todos aquellos que creen en su nombre, son aquellos que son llamados hijos de Dios. Hay a veces que viene la duda a nuestra mente y decimos, ¿realmente seré hijo de Dios? Hay a veces que cometemos alguna falta, hay a veces que cometemos algún pecado, hermanos, y nos sentimos tristes, nos sentimos rechazados y decimos, no creo ser llamado hijo de Dios porque cometí este pecado, porque cometí esta falta, le hablé mal a mi hijo, le hablé mal a mi esposa, le hablé mal a mi esposo, le hablé mal a mi vecino. ¿Realmente seré hijo de Dios? Y la duda viene a nuestras vidas y nos aleja de la presencia de Dios, en lugar de acercarnos y decirle, Padre, perdóname porque cometí una falta. Yo soy un hijo tuyo y no debo comportarme así con las personas que me rodean, mucho menos con mi familia. Ayúdame, Señor, a seguir adelante y no ponernos tristes y no decir, no servimos para nada, no soy nada. El Señor quiere que nosotros, hermanos, tomemos de una vez por todas nuestra identidad en el Señor. Quienes somos hijos de Dios, quienes somos en la presencia del Señor. El mundo viene, hermano, con todas sus armas, con todas sus artimañas. El enemigo viene, mis hermanos, con todo su poder, con todas sus fuerzas. Él no va a decir, con este no porque a este ya lo intimidé una vez, no. Él va a venir, hermanos, con todos sus demonios, hermanos. Pero déjeme decirle que Él está derrotado en el nombre de Jesucristo. Jesús lo derrotó desde antes de la fundación del mundo. Y en la cruz del Calvario demostró una vez más su victoria. Él lo derrotó, hermanos, públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él le quitó el poder al enemigo, mis hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. Yo no sé si usted está siendo amedrentado, si usted está siendo intimidado por su adversario, pero déjeme decirle que en esta mañana, en esta tarde, el Señor quiere fortalecerlo en su presencia, con su palabra. El Señor quiere llenarlo de su espíritu y hacerle sentir una vez más de quién eres en esta tarde, en este día, mis hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si, hermanos, si el Todopoderoso, el gran yo soy, está con nosotros, ¿qué nos puede hacer el mundo? ¿Qué nos puede hacer nuestro adversario, el diablo? Él está derrotado, mis hermanos. Sus días están contados, pero para nosotros nuestros días ya no están contados, porque vamos a vivir aún en la eternidad con el Señor Jesús. Y esto es lo que nos debe de motivar para seguir caminando. Si el enemigo ha venido, hermanos, a ponernos temor en nuestros corazones, déjeme decirle que hoy es el día que el Señor le está dando fuerza, le está dando esta palabra para que una vez más usted salga triunfando en el nombre del Señor. El Señor lo fortalecerá, el Señor lo llenará de su presencia, mis hermanos. A Él sea la gloria y la alabanza. Señor, te damos gracias porque eres bueno para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros como poderoso gigante, Señor, derribando, Señor, toda fortaleza, todas artimañas, Señor, que el enemigo ha levantado en contra de nosotros. Tú lo has derribado, Señor, con el propósito de que nosotros sigamos caminando, con el propósito de que nosotros enfoquemos nuestra vista a tu Hijo Jesús, que enfoquemos nuestra vista a esa vida eterna que tú ya tienes preparado para nosotros. Y aquí, Señor, te esperamos, Señor, te esperamos porque tú pronto vienes, y vienes por un pueblo, Señor, agradecido, por un pueblo lleno del poder de tu Espíritu. Te damos la gloria, la adoración y la alabanza, Dios, porque eres bueno. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Cristo Jesús? Él merece.